bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Así que por fin arrancamos bien, ya tenemos nuestro invitado de hoy, pero antes de arrancar quisiera agradecer a todos aquellos que nos han apoyado de una forma u otra, ya sea los que han comprado el libro o en los links que están abajo en la descripción del video, así hay varias alternativas. Les hago una infidencia, es el único recurso que nos ingresa en los tiempos que corren, así que muchísimas gracias y es muy bienvenido. Así que, ¿cómo estás, Marce? Antes de arrancar con nuestro invitado, que más bien es un amigo de la casa, ¿querés decirnos algo? Poco hablar de cuál sería el tema de lo que pensamos tratar. O sea, básicamente la idea es va a ser un ciclo de programas. En general todo va girando por lo mismo, el tema del COVID, pero sobre todo sobre las implicancias geopolíticas que esto tiene, porque en esto nosotros venimos desde el principio manteniendo una posición que es que esto va a ser un cambio de era, no solo un cambio de sistema, ni siquiera, mucho menos todavía una readecuación como fue en el 2008. Probablemente va a ser esto mucho más profundo que lo que fue en 1929, y esto solo tendría una comparación con la caída de la era feudal y el emerger del capitalismo. O sea, estamos hablando de un cambio de esta magnitud, es lo que se empieza a ver, con la diferencia que lo que antes llevó décadas, ahora probablemente lleve muy poco tiempo. Está mucho más acelerado todo. Bueno, y nuestro invitado de hoy es Damián Jakubowicz. Él es geoestratega, especialista en temas militares, así que como siempre, un placer escucharte, Damián. ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, Damián, la primera pregunta que queríamos hacerte es ¿cuáles fueron los orígenes que podemos atribuir a la aparición del SARS-CoV-2? Si es natural o si es una creación de laboratorio, como especulan muchos. Primero, creo que aún es muy temprano para saber realmente qué pasó, a menos que uno tenga línea directa con Pekín o con Washington o con el Kremlin, ¿sí? Uno actualmente no puede más que guiarse por la intuición. Después, también tener en cuenta que recién ahora está finalizando la etapa de pánico general en la cual estuvimos sumergidos a nivel planetario, y recién ahora podemos empezar como la etapa de análisis. A nivel intuitivo, entonces, yo creo personalmente que parecería que se trata de una combinación de ambos, ¿sí? Pero a mí lo que me parece interesante es en esto de la palabra laboratorio, porque fíjense que por donde uno quiere encarar la cuestión, ¿sí? O en la solución, o bien en el principio del problema, la palabra que aparece siempre al final del túnel es la palabra laboratorio. Y lo que yo sí creo, ¿sí? Es que algo está oliendo cada vez peor en lo que respecta el lobby de los agroquímicos, que incluye, ¿sí?, el lobby farmacéutico. Como dicen ahí por ahí, el negocio de las farmacéuticas, ¿sí?, no es sanar enfermos, sino que es enfermar gente que está sana. Y estoy casi convencido que algo se va a descubrir respecto a esto, porque los intereses del lobby de las farmacéuticas, no digo del 100%, pero a menudo son opuestos a lo de las mayorías de la población del planeta, en donde una persona que está sana, que no necesita ningún remedio para poder funcionar en la vida, es un cliente que el lobby de las farmacéuticas pierde. Y si hablamos de laboratorio, ¿sí? Si hablamos de laboratorio, hablamos de vacuna y hablamos de la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a reiterar, algo huele muy feo, porque fíjense que
en este organismo, ya la BBC, ya en el 2010, ya hace 10 años, denunciaba que el lobby farmacéutico tenía copado o aparateado ese organismo. Entonces, lo que uno está observando es que el mundo está esperando la bendita vacuna, y con esa bendita vacuna seguramente algún laboratorio se salvará para el resto de la eternidad. Yo creo que si una cosa ha demostrado este virus, es que no solamente las Fuerzas Armadas estadounidenses no estaban preparadas, sino que el planeta entero no estaba preparado para este virus. Y en ese sentido, el filántropo Bill Gates, ¿sí? Por más que por ahí no es santo de mi devoción, yo creo que lo había visto muy claro ya hace algunos años, había anunciado casi de manera profética, el video circula en YouTube, donde él decía que el gran desafío de la humanidad, que si no se hacía algo a corto plazo, esto podía tener consecuencias muy graves, era justamente el tema de una pandemia planetaria. Entonces, efectivamente, ¿sí? Por ahí las Fuerzas Armadas estadounidenses en particular no estaban preparadas, pero yo creo que esta pandemia lo que reflejó es la falta de preparación total del planeta ante una situación catástrofe de este tipo. Bueno, indudablemente Damián siempre es una persona muy interesante para entrevistar. Ahora están empezando a aparecer algunas noticias más nuevas de cuando él grabó esto, sobre el tema de lo que está pasando en Rusia, y la situación parece que se está empezando a complicar. Yo no quiero tampoco tomar como cierto 100% por ejemplo, lo que trascendió que dijo Dugin en una serie de notas que estuvo publicando en estos días sobre las dificultades serias de un colapso a nivel mundial que incluya a Rusia. Parecería que en Rusia no es tan grave, pero sí están empezando a aparecer informaciones en los medios rusos que aparentemente están siendo bastante más complicadas las cosas en Moscú de lo que se estaba esperando. O sea, el virus está teniendo una serie de características que inclusive a un país como Rusia lo están sobrepasando en algunos aspectos. Lo cual inclusive hace para que uno piense bastante en la realidad latinoamericana, en nuestro país, en la Argentina, sobre cómo es posible que a partir de la experiencia de un país con la capacidad rusa en materia de guerras biológicas, porque ellos tienen divisiones especiales entrenadas para este tema, ellos se vayan, o sea, nosotros tengamos una posibilidad de que no esté pasando absolutamente nada y que empecemos a abrir alegremente todas las actividades sin sopesarlo. O sea, algo nos está cerrando en esto. O ellos están exagerando o nosotros estamos minimizando algo. No sé, yo creo que ellos tienen más experiencia y saben lo que hacen. Es realmente preocupante la actitud de algunos gobiernos en abrir merced a las presiones que están sufriendo. Bueno, también volvemos con vos, ¿cómo ves el mundo post-pandemia? Si ves un tripartido entre Xi, Trump y Putin, o hay alguna otra posibilidad. Me encanta esta pregunta. Fíjense que algunas personas, ¿sí?, están llamando a salir a las calles para hacer una revolución, para tomar el poder, ¿sí? Hay como esa cosa que circula por internet. Puede ser, ¿sí? Seguramente no habrá que salir a lo loco, porque un pequeño detalle es que la revolución, pienso yo, ya está hecha, ¿sí? Fíjense esto, ¿sí? ACDC, antes de Cristo, después de Cristo, antes del coronavirus, después del coronavirus. No, el planeta no va a volver a ser el mismo después del coronavirus. Esto va a quedar en los anales de la historia, ¿sí? Y otra cosa que la gente tiene que entender es que no se puede volver a la normalidad, porque es esa misma normalidad la que nos estaba matando. El sistema en el que estábamos viviendo no estaba funcionando. Entonces no se puede empezar a añorar, ¿sí?, lo que no funcionaba.
como dice la frase de Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y fíjense cómo el mundo, ¿sí? y esta crisis que se está viviendo, ¿sí? se está produciendo, la gente parecería que se está volviendo loca. Fíjense que Emmanuel Macron, ¿sí? el presidente francés, ex banquero relacionado súper cercano a la familia Rothschild, salió a decir de que el sistema de salud de los países tenía que erguirse por afuera del sistema financiero. Lo dice un ex banquero y estaba relacionado a la familia Rothschild. Entonces, realmente pienso que el mundo post pandemia no será el mismo. Y de última, en este mundo post pandemia, ¿sí? Yo creo que el coronavirus va a dejar cosas a nivel geopolítico que uno finalmente, ante tanta desgracia, tantas muertes, tanto miedo, tanto pánico, uno finalmente le podrá agradecer al coronavirus algunas cosas. Como decimos siempre, primero, ¿sí? que el ser humano, finalmente, aquella frase que decía que el ser humano no puede comerse su dinero, es más valable que nunca. ¿Sí? Otra cosa que dejará el coronavirus es que a nivel geopolítico todos los países están interconectados, todos los países dependen de todos, ¿sí? Eso es bueno y también tiene consecuencias malas, lo vamos a hablar después. Y lo tercero que me parece como muy interesante como conclusión también es que también quedó demostrado que si la seguridad de la población ciudadana está en juego, acá el que manda es el Estado. Yo creo que el Estado ha salido muy reforzado de estas crisis porque todos los ciudadanos se dieron cuenta de que finalmente necesitábamos en cualquier tipo de país un Estado fuerte, un Estado poderoso, ¿sí? y que tenga la mayor autonomía posible. Yo creo que esta tríada, ¿sí? va a seguir va a seguir existiendo más fuerte que nunca, ¿sí? Vivimos realmente un mundo pluripolar, bastante consolidado, ¿sí? Pero creo que uno no tiene que dejar ni descartar, sobre todo al bloque occidental, por más que ande moribundo. Cuando hablo de bloque occidental hablo de que hay que agregarle Europa, Israel, Canadá, Australia, algunos países de América Latina, ¿sí? que junto con Estados Unidos conforman este bloque occidental. Creo que también hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. También a Israel forma parte de este bloque occidental, que si bien por más que hoy por ahí con la era Trump haya una fractura importante dentro de este bloque, yo creo que también en lo que es la dominación del mundo a nivel geopolítico, este bloque todavía tiene una influencia muy grande. Después, otro tema también que me parece importante en cuanto a cómo quedará conformado este mundo con esta tríada. Hay un politólogo francés que se llama Bertrand Badi que dijo algo que me parece muy interesante, que dijo: a menos que China conozca una segunda ola de coronavirus, es muy probable que el gigante chino esté de pie cuando Estados Unidos y Europa estén de rodillas, ¿sí? Una de las cosas a las cuales uno va a tener que estar atento, ¿sí? Si como parecería indicar de que Rusia y China se levantan antes que Europa y Estados Unidos, eso no puede dejar, ¿sí? de tener consecuencias geopolíticas muy importantes, ¿sí? Porque uno ve que Rusia, por ejemplo, ha estado mucho menos afectado que Occidente, y esto no deja de confirmar, si quieren, el gran momento que vive Rusia en el tablero geopolítico mundial, dueño casi absoluto geopolítico de Medio Oriente, un actor que siempre hay que consultar por cualquier problema que pueda haber en la geopolítica mundial. Lo que sí yo creo que con el tema de Rusia habrá que observar de cerca
cómo va a resolver Vladimir Putin el tema de la herencia, ¿sí? El tema de la herencia es el gran talón de Aquiles de grandes líderes de la historia de la humanidad, como es Vladimir Putin, como ha sido cualquiera sea la ideología, ¿sí? Pero yo lo que estoy siguiendo de cerca ahí es ver cómo va a resolver esta ecuación de la herencia Vladimir Putin. ¿Y Trump es el eslabón más débil de hoy de esta estrategia? Yo particularmente creo que no hay que dar por muerto a la actual superpotencia, ¿sí? Estados Unidos tiene todavía ventajas económicas, militares, muy superiores a la de sus adversarios geopolíticos, como son Rusia y China. Sí creo que Estados Unidos viene por ahí sufriendo, ¿sí?, una serie de golpes y, sobre todo, yo creo que en Estados Unidos, ¿sí?, hay algo que se va a ver y que ya se está viendo, es el tema del sistema de salud público estadounidense. Que el sistema de salud público estadounidense no ha colapsado, pero no ha colapsado simplemente porque no existe. Y una de las cosas que va a, yo creo, poner de manifiesto en Estados Unidos es la necesidad de tener un sistema de salud público. Más de uno, como decimos, estará acordando de un negrito que estuvo de presidente, que se llamaba Barack Obama, ¿sí?, que quiso instaurar un sistema de salud universal para la superpotencia, al cual no lo han dejado. Yo creo que esto también va a traer bastante tela que cortar, ¿sí? Y Estados Unidos, que se le vienen las elecciones presidenciales a fin de año, ya podemos observar que la piedra angular, la estrategia del campo republicano para alcanzar la reelección va a ser China, ¿sí? China y más China y su responsabilidad en la propagación del COVID-19. Esa va a ser la gran estrategia. Ya se puede ver que la gran estrategia de los republicanos es acusar a China de la mala gestión de la crisis, de haber escondido información, y por supuesto que, como siempre en las elecciones estadounidenses, los republicanos en este caso tendrán que hacer algún gesto hostil hacia Venezuela para poder atraer gran parte del voto latino. Y por el lado de los demócratas, ¿sí?, seguramente será el caballito de batalla, va a ser la mala gestión de la pandemia por parte de Donald Trump y tratar de responsabilizarlo al máximo con todas las víctimas fatales, ¿sí? Imagínense, el ciudadano estadounidense está confrontado a ver a quién tiene que odiar, ¿sí?, que es lo que le pasa a la mayoría de los ciudadanos del mundo, ¿sí? La política está en un nivel tan bajo que lo único que le pueden ofrecer al ciudadano es odio, ¿sí? Bien, por ahí me salgo de tema, pero todo tiene que ver con todo. Fu Chengyu, o algo similar, que es el expresidente de China Petroleum and Chemical Corp, o sea, Sinopec, hubiera sido más fácil por haber Sinopec dicho es más conocido, ¿no? Exacto, Sinopec, como es más conocida, que es la mayor refinería asiática, advierte que el brote de la pandemia desatará hostilidades en el mundo en contra de Pekín. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Yo creo que en estos momentos, con el tema de la pandemia, China está en el ojo de la tormenta, ¿sí? Muchos especialistas dicen que se podrían haber evitado muertes si el gobierno chino hubiese activado la alarma semanas antes de lo que hizo, ¿sí? Lo que yo sí pienso, ¿sí?, otras versiones dicen de que el virus ha sido introducido en China por el ejército estadounidense. Es como que se están tirando la pelota de a ver quién disparó el virus, porque por cierto que es una información importante. Lo que sí pienso es que además aquellas sociedades, ¿sí?, que descubran que fueron engañadas por sus dirigentes o por sus medios, después vamos a hablar de los medios respecto de este tema, se van a sublevar y serán muy difíciles de poder controlar. ¿Por qué? Por más que sean sistemas represivos o democráticos, ¿sí?, cuando los pueblos se levantan, se van a levantar, y acá la humanidad ha sufrido
un golpe psicológico muy, muy, muy fuerte. Entonces yo creo que sí, que cuando pase el pánico, se buscarán responsables, se buscarán malas gestiones de la crisis, y ahí uno tendrá que ver y tendrá que hacerse cargo, digamos, los gobiernos si han cometido errores. Bueno, se multiplicarán las presiones para la apertura de la economía por parte de los sectores empresarios. ¿Esto es una exageración con las medidas de cuarentena o se sacrificarán los más débiles para mantener el negocio? Esta es la próxima gran pregunta. ¿Qué tema? Yo creo que para bien o para mal, las economías de nuestro continente latinoamericano, a diferencia por ahí de economías de los países más desarrollados, nuestras economías no pueden esperar. Eso es real. Nosotros no tenemos, a nivel Latinoamérica, no tenemos, en mi opinión, el mismo resto que los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿sí? Los países mal llamados del primer mundo. Nosotros no tenemos ese resto. Entonces, la fragilidad de los estados latinoamericanos va a empujar a sus ciudadanos, tarde o temprano, a tener que salir a convivir con el virus. Y eso principalmente, no creo que sea algo malo, ¿sí? Porque sabemos que tarde o temprano la gente va a tener que salir a convivir y se va a tener que inmunizar de una buena vez. Tal vez esta fragilidad de las economías que, de alguna manera, obligan a las poblaciones y a los estados a tener que sacar, ¿sí? Por falta de resto económico a sus poblaciones, yo creo que puede ser algo positivo, el tiempo lo dirá, pero en algún momento la población tiene que sacarse el miedo de encima y salir a convivir con el virus, por supuesto con las medidas sanitarias adecuadas, de prevenciones que corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último, Damián, hay un debate incipiente entre libertades individuales e intereses comunitarios. Hay una ventaja en los países de Asia Central más acostumbrados a privilegiar la comunidad por sobre lo individual. Te escuchamos. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando, porque a la vez también se produce un debate entre soberanistas, ¿sí? Es que es una de las nuevas, uno de los nuevos paradigmas que se está dando en la actualidad. Ya no es tanto la confrontación izquierda y derecha, sino que uno de los nuevos paradigmas que está surgiendo es globalistas versus soberanistas, ¿sí? Y yo creo que esta pandemia que vivimos ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar justamente un equilibrio, ¿sí? Como lo que se dice en metafísica, el pilar del medio o la vesica Piscis, ¿sí? Que es un punto de equilibrio, porque por un lado la crisis ha demostrado de que vivimos en un mundo global, ¿sí? En donde todos los países están interconectados y todos los países dependen del resto, ¿sí? Pero por otro lado, la crisis ha desnudado también la falta de soberanía de muchísimos, y por no decir de la mayoría de los países, ¿sí? Países que son incapaces de asegurar los elementos mínimos y básicos para la prevención de un virus, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la soberanía energética. Entonces yo creo que una de las cosas que quedó demostrada es que ni 100% globalista, ni 100% soberanistas, ¿sí? Y siempre encontrar el punto medio. Lo mismo, ¿sí? Con las libertades individuales y los intereses comunitarios. Es desafío de la humanidad, ¿sí? Dejar de pensar de que la solución está de un lado o del otro, ¿sí? Salir un poquito de esta visión maniqueísta, dualista, de o es de izquierda, o es derecha, o es soberanista, o es globalista, y empezar a darse cuenta de que la solución, ¿sí? Está a mitad de camino y que cada país de alguna manera tiene que buscar su propio equilibrio. ¿Cuál es tu reflexión sobre el rol de los medios en esta crisis global que hoy vivimos? Yo creo que una de las preguntas
que surge y que me surgió respecto de esta crisis es por qué los grandes medios de comunicación y la élite mundial en general, o sea, la élite mundial que se encuentra detrás de los grandes medios de comunicación, tiene tanto interés, parecería tener tanto interés en que la gente, ¿sí?, el ciudadano, entre en pánico con el tema del COVID-19, porque uno lee cualquier medio de comunicación de cualquier país, de cualquier tendencia, diría yo, y es un bombardeo de malas noticias, de focalizarse en la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, y no poner el foco por ahí en la cantidad de recuperados que hay, o no mostrar también esto muy interesante, cómo el planeta está descansando, ¿sí? El descanso ecológico que está teniendo el planeta, más allá del debate del calentamiento global o no, es indiscutible de que el planeta, con este parate productivo, está teniendo un oxígeno que venía necesitando, según mi opinión, hace años, ¿sí? Entonces, ¿por qué los medios focalizan y siguen focalizando tanto en el pánico? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que me hago. Entonces hay como distintas respuestas que me vienen respecto a esto. Uno, porque cuando alguien tiene miedo es mucho más dócil y más fácil de controlar. Otra puede ser, o toda junta, porque simplemente el miedo vende mucho más y estos medios no conocen otra manera de funcionar, que es vender a través del pánico, de la inseguridad y del odio al prójimo. O otra respuesta más podrá ser de que el virus, ¿sí?, también de alguna manera empezó a matar a la élite, ¿sí?, por más que la élite, el porcentaje de muertos dentro de la gente que está bien económicamente es bastante inferior que a la que está desprotegida socioeconómicamente, pero por ahí entraron en pánico de verdad porque empezaron a ver que se estaban muriendo ellos también, y no era como esto del ébola de antes, que moría solamente la gente de África, los más pobres, y se sintieron asustados porque también vieron que este sistema financiero que aparecía como súper omnipotente, por primera vez casi en la historia se tuvo que poner de rodillas delante del poder político, ¿sí? Pero el tema es que uno ve que el pánico, ¿sí?, uno ve que el pánico los agarró. Entonces, tal vez el sistema financiero y la élite tiene miedo de que el ser humano descubra que puede justamente vivir sin este statu quo en el cual se encontraba. La gran pregunta también que nos podemos hacer nosotros como ciudadanos es: ¿dónde estamos poniendo el foco? Estoy poniendo el foco en ver todas las malas noticias, voy a entrar en pánico, ¿sí? Pero yo creo que ya vivimos un momento descendente, ¿sí?, del COVID-19, las muertes empiezan a disminuir, ¿sí?, y las muertes del hambre, por el agua insalubre, las del SIDA, las de la malaria, las muertes que giran alrededor del negocio del narcotráfico, todas esas muertes seguirán existiendo. Ojalá, uno dice, que los medios de comunicación pongan tanta efervescencia también por esas muertes y no tanto por las del COVID-19, que al lado de esas muertes, por más que los números y se sigue muriendo gente, son mínimas, ¿sí? Entonces también habrá que estar atento a eso. Y después, otra cosa también importante, esperemos que el ser humano, la humanidad, cuando pase esto, tal vez pueda analizar el rol de los medios de comunicación, el rol de otros lobbies, ¿sí?, como por ejemplo el farmacéutico, y esperemos que sean juzgados, ¿sí?, respecto a sus acciones y a sus efectos sobre las poblaciones del mundo, porque hay que ser, esto lo sabe todo el mundo, una persona que tiene miedo, que está sugestionada, ¿sí?, es mucho más permeable a una enfermedad que una persona que no está sugestionada y que se siente bien en su ser. Y otra cosa interesante es que este COVID-19, ¿sí?, se extendió mucho más allá de la lucha de clases, ¿sí? Este COVID-19 se extiende por afuera de este paradigma que espero que ya cada vez quede más en el pasado, ¿sí?, el paradigma que separa a los gobiernos en
izquierda o derecha, occidente versus oriente, ¿sí? Es algo nuevo, algo nuevo porque es algo transversal, es una amenaza global. Nunca antes había pasado esto de que un mismo problema afecte de manera directa al planeta en simultáneo, y también yo creo que este COVID-19 pone de manifiesto que vivimos nuevos tiempos geopolíticos, por lo tanto nuevos paradigmas, nuevas contradicciones, nuevas búsquedas de equilibrio, ¿sí? Vivimos en un mundo en donde no puede ser que el progreso signifique dañar nuestra madre tierra, ¿sí? No puede ser que tengamos que elegir entre el progreso o destruir nuestro planeta. Entonces, estos son los nuevos equilibrios que tenemos que buscar, ¿sí? El consumo responsable, el progreso responsable, ¿sí? Lo mismo, globalistas o versus soberanistas, habrá que encontrar el equilibrio, el punto del medio, como dicen los taoístas, el camino del medio, ese es el camino.